Continuamos con el avance, esta vez hablando de las medidas de dispersión relativa. Cuando nosotros queremos hacer la comparación de dos temas en estudio, el problema que siempre está involucrado son las unidades, es decir, que para yo poder comparar, por ejemplo, litros de gasolina con cantidad de barriles de petróleo, no son compatibles las unidades y no puedo hablar de una dispersión de comparación entre ellos. Pongámonos un ejemplo. Tenemos ahí un pozo de exploración en el que podemos ver que existe un tramo vertical en el cual, a medida que se avance la perforación, los datos que se quieren monitorear son los datos de longitud, es decir, cuánto ha avanzado la perforación. Pero después del punto de arranque, donde nosotros debemos hacer un cambio de dirección de la perforación, en este caso se monitorean también los datos de longitud, pero más importante los datos de dirección, es decir, del ángulo que se está siguiendo para llegar hasta nuestro objetivo. Entonces no podría comparar yo acá la medida longitudinal con una medida angular. Es por eso que requerimos los estadígrafos de dispersión relativa. Entonces una definición formal dice que son los que miden la dispersión sin depender de la magnitud de las observaciones ni tampoco de las dimensiones de las mismas. Muy bien, los que vamos a utilizar en este caso van a ser, en un primer grupo, el coeficiente de apertura y el recorrido relativo. En un segundo grupo, el recorrido intercuartílico, la desviación media y la desviación mediana. Y finalmente, el coeficiente de variación. En el primer grupo puedo observar que no dependo tanto de la clasificación de los datos. Sí requiero solamente la media aritmética. En los demás sí requiero clasificar los datos o encontrar más estadígrafos de posición. Y finalmente, el coeficiente de variación es el que engloba a la medida de dispersión, desviación estándar. Veamos sus fórmulas entonces. El coeficiente de apertura es la relación del valor máximo de las observaciones con el valor mínimo. Observamos las dimensiones haciendo un pequeño análisis dimensional. Tendríamos un coeficiente adimensional. El recorrido relativo no es nada más que el recorrido dividido entre la media aritmética como medida de tendencia central principal para los estadígrafos de dispersión relativa. Entonces sería el recorrido sobre esta media aritmética. Bien, como decía, solamente acá requiero encontrar la media aritmética y estos se dan prácticamente de los datos. Luego hago un trabajo estadístico de clasificación de los datos y ya requiero, para el recorrido intercuartílico, requiero el cuartil 3 y el cuartil 1 y dividido entre la media aritmética. Para la desviación media, en el caso de datos no agrupados, esta es la fórmula, y en el caso de datos agrupados, esta es la fórmula. Bien, otro que no se usa mucho es la desviación mediana, pero igual lo tomamos en cuenta. La desviación mediana relativa, que es la desviación mediana dividido entre la media aritmética. Y finalmente el coeficiente de variación, que va a ser la desviación estándar dividido entre la media aritmética, y como podemos observar aquí, también es un número adimensional. Es un número del que vamos a hablar en porcentajes en la mayoría de sus casos. Bien, veamos un primer ejemplo. Hallamos los estadígrafos de dispersión para los datos de la tabla A y también para los datos de la tabla B. Primero hallaremos los estadígrafos de dispersión absoluta y luego los estadígrafos de dispersión relativa. Para ambos casos haremos una interpretación de la dispersión. Empezamos con los datos de la tabla A hallando el número de observaciones haciendo una suma de las frecuencias. Para la media aritmética, de acuerdo a la fórmula, es igual al producto del valor de las observaciones por las frecuencias. Jalamos la fórmula y encontramos la suma. Reemplazando la fórmula, la sumatoria dividido entre el número de observaciones, obtenemos la media aritmética. Para la varianza requiero el producto de las frecuencias por las desviaciones de las observaciones respecto de la media aritmética. Fijamos la celda
todo esto elevado al cuadrado. Arrastramos la fórmula y obtenemos la suma. La varianza será igual a esta sumatoria dividido entre el número de observaciones menos 1, ya que tenemos datos menores que 60. Para el recorrido de la variable es el valor máximo menos el valor mínimo de las observaciones. Para la desviación media absoluta requiero el producto de las frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones respecto de la media aritmética. Para los tres valores de las observaciones arrastro la fórmula y hallo la suma. Entonces, de acuerdo a su fórmula, la desviación media será esta sumatoria dividido entre el número de observaciones. Y la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Realizo lo mismo para los datos de la tabla B. Primero hallamos el número de observaciones. Para la media aritmética hallamos el producto del valor de las observaciones por las frecuencias. Arrastramos la fórmula, hallamos su suma y encontramos la media aritmética mediante la fórmula. Para la varianza requiero el producto de las frecuencias por las desviaciones al cuadrado. Desviaciones del valor de las observaciones menos la media aritmética. Fijamos la celda y elevamos al cuadrado. Arrastramos la fórmula para los tres valores de las observaciones y encontramos la suma. Entonces la varianza será igual a la sumatoria calculada dividido entre el número de observaciones menos 1. El recorrido de la variable será igual a el valor máximo menos el valor mínimo. La desviación media absoluta, primero requiero el producto de las frecuencias por el valor absoluto de las desviaciones respecto de la media aritmética. Enclavamos la celda y aquí vamos a arrastrar. Arrastramos la fórmula para los tres valores de las observaciones y encontramos la suma. Entonces la desviación media va a ser igual a la sumatoria calculada dividido entre el número de observaciones. Y la desviación estándar simplemente es la raíz de la varianza. Bien, hacemos una primera interpretación de la desviación. Puedo observar que existe una desviación de 415,23 respecto de la media aritmética y en este caso una desviación de 725,47 respecto de la media aritmética. Se observa que hay mayor desviación en los datos de la tabla B respecto a los datos de la tabla A. Pero para hacer una comparación no se debe utilizar estos estadígrafos, sino se debe utilizar los estadígrafos de dispersión relativa. Vamos a calcular cada uno de ellos para ambos valores de la tabla. El recorrido relativo es igual al recorrido dividido entre la media aritmética. Lo mismo para los datos de la tabla B. Y podemos observar que los datos son iguales. No hay una variación para indicar algo distinto. Para la desviación media relativa vamos a calcular en este caso como la desviación media dividido entre la media aritmética. Tenemos este valor y lo mismo para los datos de la tabla B. Desviación media respecto o dividido entre la media aritmética. Entonces acá se puede observar que hay una variación entre estos, lo cual está indicando una mayor dispersión en esta tabla. Y finalmente calculamos el coeficiente de variación, que es el más importante de los estadígrafos de dispersión relativa, como la desviación estándar dividida entre la media aritmética. Lo mismo para este valor, desviación estándar sobre media aritmética. Y para hacer una mejor interpretación voy a multiplicar por 100, es decir, voy a hallar el valor porcentual por 100 solamente acá de igual forma. Y ahora sí hago la comparación. Me indica que existe una dispersión del 16,6% en los datos de la tabla A, 16,6% respecto de su media aritmética, y para los datos de la tabla B existe menor dispersión, 14,5% respecto de su media aritmética. De donde podemos observar que es mejor hacer una interpretación con los estadígrafos de dispersión relativa que con los estadígrafos de dispersión absoluta.
con lo que hemos concluido el problema. Bien, ahora vamos a definir a los momentos. Su definición dice que para un conjunto de observaciones es la media aritmética de la potencia erésima de estas desviaciones. Se simbolizan de esta forma, donde tengo momento de orden R respecto del valor A. A es un valor que pertenece a la muestra, puede ser cualquier valor. Como dice su definición, es una media aritmética de estos valores. X menos A, aquí tenemos desviaciones, elevado a la potencia R. Es decir, las observaciones X sub I respecto de un valor de A elevado a R dividido entre N. Y eso nos daría una media aritmética. Para datos no agrupados y para datos agrupados, de igual forma es multiplicando con la frecuencia. Bien, tenemos los primeros 4 momentos respecto a cualquier valor de la muestra, en este caso A. Observemos en este caso momento de orden 1 respecto del valor de A. Aquí tengo la sumatoria elevado a 1 este factor. Acá para el momento 2 elevado al cuadrado, para el momento 3 elevado al cubo, para el momento 4 elevado a la cuarta. Para datos agrupados de igual forma, para las frecuencias F y los intervalos de clase M. Tenemos ahora los 4 primeros momentos respecto del origen. El valor de A lo vamos a hacer 0. Y tendríamos en este caso la simbología momento 1', momento 2', momento 3'. Prima indica que son respecto del valor A igual a 0 u origen. Y tenemos lo mismo, orden 1, grado 1, orden 2, grado 2, orden 3, grado 3. Y para datos agrupados de la misma forma. Estos momentos son más importantes, son los momentos respecto de la media aritmética. Igual presentamos a los 4 primeros, en este caso el valor de A es la media. Entonces tendríamos el primer momento M1, ya no se pone en tilde ni el valor de coma A, porque ya se supone que estamos haciendo respecto de la media aritmética. El momento 2, este término al cuadrado, momento 3, momento 4. A un caso particular, bueno, al ser un caso particular, el momento 1 siempre es 0, ya que el valor que me sale acá es la media aritmética y se restan y me da 0. Y el momento 2 es la desviación estándar. Y para datos agrupados de la misma forma. Existen unas propiedades y relaciones entre momentos que son útiles a la hora de hacer cálculos. Veamos esta relación entre momentos mediante un ejemplo. Demostramos la propiedad de momentos que indica que el momento de orden 3 respecto de la media aritmética es igual al momento de orden 3 respecto de un valor A menos 3 veces el momento de orden 1 respecto del valor de A multiplicado por el momento de orden 2 respecto del valor de A más 2 veces el momento de orden 1 respecto del valor de A elevado al cubo. La definición de momentos indica que es la media aritmética de la potencia erésima de las desviaciones de las observaciones. Es decir, en este caso la potencia es 1, tengo las desviaciones respecto de algún valor dado y como una media aritmética. Bien, aplico propiedades entonces acá, es decir, voy a aplicar la suma a cada uno de estos términos. Aplicando tengo para X sub I, sumatoria de X sub I, y para el valor de A, sumatoria de A. El valor 1 sobre n multiplica a los dos términos. Entonces, propiedades. Sumatoria de las observaciones dividida entre el valor de n es la media aritmética. Sumatoria de una constante, va a aparecer demasiado en todas las expresiones, es n veces la constante. N con n se cancelan y me quedaría simplemente la constante. El primer momento es media aritmética menos la constante. Vamos con el segundo momento. Tengo la potencia al cuadrado, en este caso, de las desviaciones de las observaciones. Desarrollo el cuadrado del binomio, obtengo esta expresión y aplico la suma a cada uno de los términos. Voy a obtener sumatoria de los X sub I al cuadrado, menos 2 veces A, que son una constante, salen de la sumatoria de los X sub I, más la sumatoria de una constante, en este caso al cuadrado. Nuevamente, esta sumatoria va a dar n veces al cuadrado, con un valor de n se va a cancelar, me quedaría al cuadrado. Acá, 2 veces A es una constante, sumatoria de los X sub I sobre n es la media aritmética. Y esto no tiene una expresión equivalente, así que se queda de esa forma. Para el tercer momento,
El tercer momento es las desviaciones elevado al cubo. Desarrollamos el cubo del binomio, obtenemos esta expresión y aplicamos la suma a cada uno de ellos. El primer término va a ser sumatoria de los cubos. El segundo término, sumatoria de los cuadrados. Estas constantes salen de la suma. El tercer término, sumatoria de los x sub i, y las constantes salen también de la suma. Y el último término, sumatoria de una constante que vamos a reemplazar por n veces la constante. Con este valor de n se va a quedar la constante. En este término de acá, sumatoria de los x sub i sobre n, media aritmética. Y estas dos expresiones se quedan como están. Bien, vamos a reemplazar ahora estos valores que hemos encontrado, las ecuaciones 1, 2 y 3, en la expresión inicial, que nos indicaba que era el momento de orden 3 respecto del valor de a menos 3 veces el momento de orden 1 respecto del valor de a multiplicado por el momento de orden 2 respecto del valor de a más 2 veces el momento de orden 1 respecto del valor de a elevado al cubo. Multiplico este término con este término y con el 3 que se encuentra acá. Es decir, menos 3 veces media aritmética por esta sumatoria me quedaría menos 3 veces media aritmética sobre n por la suma de los cuadrados. Luego, menos 3 veces media aritmética por este valor me va a quedar 6 veces positivo el valor de a por la media aritmética al cuadrado. Menos 3 veces media aritmética multiplicado por a cuadrado, simplemente me queda esa expresión. Ahora, menos 3 por a, positivo 3 veces a, multiplicado a todo esto me daría 3 veces a la suma de los cuadrados, 6 veces a cuadrado x media, ya que tengo a con a, y 3 veces a al cubo. Bien, en este término voy a desarrollar el cubo de este binomio con el primero al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado menos el segundo al cubo. Y todo es multiplicado por 2. Ahora en esta expresión voy a simplificar los términos. La primera expresión que veo que se puede simplificar es esta suma. Suma de cuadrados positivo y negativo. También puedo observar que se cancela este valor de 6 media aritmética al cuadrado por a, positivo y negativo. Este es 6 media aritmética por a cuadrado, positivo y negativo. Este valor 3a al cubo, aquí tengo menos 2a al cubo, con a al cubo también se cancela. Y este término, el último que está aquí, que sería 3a cuadrado media aritmética con 3a cuadrado media aritmética. Quedando la suma de los cubos dividida entre n, la suma de los cuadrados multiplicado por 3 media aritmética entre n y 2 media aritmética elevado al cubo. En este término ahora voy a sumar y restar el valor de la media aritmética elevado al cubo. Es decir, acá voy a tener 3 veces media aritmética al cubo menos la media aritmética. Finalmente, estos términos se van a quedar como están y este va a ser importante ya que voy a dejarlo como 3 veces media aritmética al cuadrado y una media aritmética la voy a expresar en función de su sumatoria. Es decir, sumatoria de los x sub i dividido entre n es media aritmética. Que multiplicado por esto me daría esta expresión. Esto, que es una constante, la voy a escribir como una sumatoria dividida entre n, ya que la sumatoria de una constante es n veces la constante y al dividirse entre n se va a simplificar. Estoy reescribiendo la expresión como una sola sumatoria. Entonces, ahora introduzco los términos dentro de la sumatoria, ya que son constantes y no pasa nada, y factorizo el valor de 1 sobre n. Saco 1 sobre n y tendría sumatoria de x sub i al cubo, en este caso menos sumatoria de 3x sub i al cuadrado por la media aritmética, más sumatoria de 3x sub i por la media aritmética al cuadrado, menos la sumatoria de la media aritmética al cubo. Entonces puedo hacer la operación inversa de extraer el símbolo sumatoria a todos estos términos y voy a tener esta expresión. Y esta expresión es un cubo perfecto, el cubo perfecto del binomio x sub i menos media aritmética. Puedo verificar, tengo el primero al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Y esto resulta ser las desviaciones elevado a la potencia 3, por lo que tengo el momento de orden 3 respecto de la media aritmética. Con lo que queda demostrada la propiedad.
Bien, continuamos ahora viendo las medidas de forma de la distribución. En este caso, después de hallar el polígono de frecuencias y suavizar la curva, vamos a analizar la característica de forma de la misma. Tenemos dos estadígrafos en este caso que son la asimetría y la kurtosis. Bien, entonces tendríamos una distribución simétrica cuando los valores moda, mediana y media son iguales. Es decir, se tiene una distribución completa a cada uno de los lados. Y para medir esta simetría o asimetría, tenemos este coeficiente, que es el coeficiente de asimetría que está dado por la media aritmética menos la moda. Y es evidente que si tendríamos que esta es menor a 0, tendríamos una asimetría negativa, que vamos a ver en un momento. Si fueran iguales, es decir, el coeficiente de asimetría sería 0, la distribución sería simétrica, y si fuera mayor a 0 tendríamos una asimetría positiva. Veamos el siguiente caso. Acá tenemos una asimetría positiva, es decir, los datos se encuentran más sesgados a la derecha, y acá podemos ver las relaciones que la moda es el valor que tiene el valor máximo en la curva suavizada del polígono de frecuencias, va a ser menor que la media y va a ser menor que la mediana. Es decir, las relaciones que la media aritmética es mayor que la moda, en este caso debe estar por acá la media aritmética, y la mediana, ya que divide en dos partes iguales las observaciones, se encuentra a la mitad. Bien, ahora tomamos otro coeficiente de asimetría en función de los momentos. Me dice que es el momento 3 respecto de la media aritmética dividido entre la desviación estándar elevado al cubo o la raíz del momento 2 elevado al cubo. Y el criterio es de la siguiente forma. Vamos a tener una distribución con asimetría negativa si este coeficiente es menor a 0. Si fuera igual a 0 sería una distribución simétrica, y si fuera mayor a 0 la distribución tendría asimetría positiva, como en este caso. El tercer caso muestra una asimetría negativa de las distribuciones. Acá podemos observar nuevamente, la moda está por acá, la media aritmética tendría que estar en este valor, y la mediana parte en 2 a las observaciones, está en medio de las dos. Entonces la relación en este caso es que la media es menor que la moda. Otro coeficiente de asimetría de esta forma es la media aritmética menos la moda dividida entre la desviación estándar. O si tomamos la relación empírica entre media aritmética, mediana y moda, podemos cambiarla por esta y así evitamos calcular la moda. Y el criterio para clasificar las curvas en este caso es el mismo. Si es menor a 0, asimetría negativa; si es igual a 0, simétrica; si es mayor a 0, asimetría positiva. Para la kurtosis va a medir cuán alargada o achatada se encuentra la curva respecto de una distribución normal, como la que tengo acá. A esta distribución se le va a denominar mesocúrtica. Para determinar cómo está la distribución se tienen también varios estadígrafos o varios criterios. El primer criterio K1 en función de los momentos, momento 4 respecto de la media aritmética, dividido entre la desviación estándar elevado a la potencia cuarta. Decimos, si K1, el primer coeficiente, es igual a 0, la distribución es mesocúrtica, es decir, parecida a la distribución normal. Si K1 es mayor a 3, la distribución es leptocúrtica, que vamos a verla enseguida. Y si K es menor a 3, la distribución es platicúrtica. Vemos en este caso la distribución leptocúrtica. Esta es más cerrada y más alta respecto de una distribución que podría ser en este caso de esta forma normal. Tenemos el coeficiente K2, segundo coeficiente, que es el momento de orden 4 respecto a la media aritmética sobre la desviación estándar a la cuarta menos 3. Los criterios: si el valor de K2 es 0, la distribución es mesocúrtica, que es parecida a la normal. Si tenemos K2 mayor a 0, la distribución es leptocúrtica, que es este caso, más alargada hacia arriba. Y si K2 menor a 0, la distribución es platicúrtica.
Finalmente tenemos una distribución platicúrtica que se encuentra más achatada respecto de una distribución normal. Y tenemos aquí el coeficiente K sub 3, que está en función de los cuartiles, cuartil 3 menos cuartil 1, y los percentiles, percentil 90 y percentil 10. Y acá tenemos los criterios. Tendríamos, si el coeficiente K sub 3 es menor a 0,263, tenemos una distribución platicúrtica como se muestra en la figura. Si K sub 3 es igual a 0,263, tenemos una distribución mesocúrtica o normal. Y si K sub 3 es mayor a 0,263, la distribución es leptocúrtica. Vale decir en este caso que cualquiera de los tres coeficientes nos sirve para determinar la curtosis de una curva. Veamos un ejemplo para concluir este capítulo. Para el problema que nos dan, solo nos dan estos datos, así que hay que completar la tabla de distribución de frecuencias. Los he copiado acá y acomodado de mejor forma. Entonces primero vamos a encontrar las marcas de clase. Entonces sería el límite inferior más el límite superior, todo dividido entre 2. Vamos a jalar la fórmula para los 10 intervalos de clase. Para la frecuencia absoluta, el primer valor es igual a la frecuencia acumulada. Y el siguiente sería simplemente hacer la diferencia entre la frecuencia de la clase menos su anterior. Entonces jalamos la fórmula y obtenemos todas las frecuencias. Entonces vamos a calcular ahora la suma. La suma de todas las frecuencias sabemos que es el número de muestras. Entonces sacamos la sumatoria y tendríamos el valor de 70 como nos indica en el problema y también la frecuencia de la última clase. Para las frecuencias acumuladas mayor que, sería el primero igual al número de observaciones, n. El siguiente sería igual a el número de observaciones menos la primera frecuencia, F1. Enter, y simplemente jalamos entonces los datos o la fórmula y ya tenemos todo, ¿no? Para el inciso A, ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora encontramos la media cuadrática. Para la cuadrática requiero el producto de las frecuencias por las observaciones al cuadrado. Entonces serían f sub i por y sub i elevado al cuadrado. Jalamos la fórmula y encontramos su suma. La sumatoria entonces igual a suma de todos estos valores, enter. Y la media cuadrática se va a definir como la raíz cuadrada de la sumatoria que hemos encontrado de los valores al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Enter. Para la media aritmética requiero el producto de las frecuencias por las marcas. Entonces sería marcas de clase por las frecuencias y realizamos para todos los intervalos de clase y encontramos su, me falta uno, y encontramos su sumatoria. Entonces la sumatoria de los valores nos da eso. Y la media aritmética sería la sumatoria que hemos encontrado sobre el número de observaciones. Para la media geométrica requiero los valores de las marcas de clase elevados a, no a 2, sino elevado a las frecuencias absolutas. Realizamos esto para todas las clases y encontramos en este caso la productoria. Producto de estos valores que tenemos acá. Y la media geométrica se define como la raíz de índice n, entonces para lo cual vamos a utilizar el comando potencia. Potencia dice el número, este sería el argumento, punto y coma, 1 sobre el número de observaciones, que sería 70, y tenemos la media geométrica. Para la armónica requiero la división de las frecuencias absolutas sobre las marcas de clase. Realizamos o jalamos para todas las clases y obtenemos su sumatoria. Sumatoria de estos, suma sería simplemente esta columna. Enter. Y la media armónica se define como el número de observaciones sobre la sumatoria de los recíprocos. Enter. ¿No? Ahí tenemos el inciso A. Para el inciso B, entonces introducimos la gráfica de estos valores que hemos encontrado como un gráfico columna. Y ya lo tenemos ahí, voy a quitar la serie, donde podemos observar la relación de orden que tienen estos valores que hemos hallado. La media cuadrática es mayor que la media aritmética, mayor que la media geométrica y mayor que la media armónica.
Para las ojivas, para el inciso C, nos pide las ojivas, entonces voy a introducir un gráfico tipo línea para las frecuencias acumuladas menor que. Gráfico tipo línea, ahí lo tenemos, donde debo ajustar todavía lo siguiente, ¿no? Debo ajustar del gráfico, este amigo, una frecuencia más, de modo que, control Z le ponemos, una frecuencia más, de modo que empiece en 0, y ya la tenemos, empezó en 0, pero las marcas correspondientes al eje horizontal son los límites superiores de las clases, y en este caso sería 1.475, y para más allá 2.025. Y de la frecuencia mayor que también debe acabar en 0, entonces con ese ajuste ya voy a poder hacer lo siguiente. Selecciono los datos y voy a agregar la otra ojiva en un mismo gráfico. Entonces voy a tener la ojiva para las frecuencias acumuladas mayores que. Aceptamos, ha aparecido la otra gráfica, y aparte vamos a editar el eje horizontal, que serían los límites superiores de los intervalos de clase. Y ya está. Con eso tenemos totalmente completa la gráfica. Fíjense que la ojiva menor que empieza en 0 y termina en el número de observaciones, y la mayor que empieza en el número de observaciones y termina en 0. Muy bien, con eso hemos respondido entonces el inciso C. Nos vamos ahora al inciso D, que es suavizar el polígono. Para suavizar el polígono requiero histograma y polígono de distribución de frecuencias. Para el histograma hago con las frecuencias absolutas. Vamos a insertar un gráfico tipo columna, habíamos indicado, borramos las series, donde debo tener columnas juntas. Entonces voy a dar formato a la serie de datos y voy a reducir el ancho del intervalo a 0%. Entonces ahí se puede ver que se han juntado. Aparte, para que se vea una separación, le vamos a poner el contorno automático. Bien, entonces de igual forma estas de acá requiero ponerlas en una clase más. Entonces una clase ficticia donde tiene frecuencia 0 y allá frecuencia 0 también, entonces sería 1.45 su marca de clase, y esta sería 2.00. Entonces voy a agarrar estas, voy a tener una frecuencia 0 y una frecuencia 0 también al otro extremo, para que se pueda ver bien el polígono, ¿no? Ahora sí, entonces voy a seleccionar los datos, voy a agregar otra tendencia que sería las mismas frecuencias, las frecuencias absolutas. Y además vamos a modificar el eje horizontal, que en este caso son las marcas de clase. Ya tengo las marcas de clase y tengo las dos gráficas superpuestas, pero esta está un poco mal, así que nos vamos a las propiedades del gráfico y le decimos que esta sea línea. Entonces ahí tenemos el histograma y el polígono en una sola gráfica, pero nos dice el problema, debe encontrar la curva suavizada. Entonces vamos a suavizar el polígono de distribución de frecuencias simplemente dando en formato a la serie de datos. Nos vamos al estilo de línea del marcador, línea suavizada, y con eso cerramos y ya podemos ver que es una línea suave, de la que podemos interpretar más adelante los valores que vamos a sacar. Bien, como el inciso E nos pide los cuartiles. Para los cuartiles vamos a identificar primero su condición. Primer cuartil. Para el primer cuartil me dice que es el número de observaciones dividido entre 4. Voy a ir a ver dónde es el número de observaciones. El número de observaciones está aquí en la I26 sobre 4. Entonces este nos va a decir 17,5. Debo ir a la tabla de distribución de frecuencias y verificar quién está entre este valor. 17,5 estaría entre 12 y 26. Por lo tanto, la clase primer cuartil sería la clase número 4. Entonces se encuentra entre 12 y 26. Entonces sería entre 12 y el valor de 26. Y la clase sería la clase número 4. Para calcular su valor, vamos a hacer la fórmula. Entonces sería el límite inferior de la clase primer cuartil, que sería la clase 4, más el ancho del intervalo de clase. Esto no lo tengo, así que voy a poner escape y voy a encontrar primero esto. El ancho del intervalo de clase lo puedo encontrar así. Sería C igual a el límite inferior de cualquier clase menos el límite superior, perdón, menos el límite inferior. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí volvemos a la fórmula para el valor del primer cuartil. Entonces sería
igual a el límite inferior de la clase primer cuartil, que es esta, más el ancho del intervalo de clase por, aquí voy a anotar, abro los paréntesis, y sería la condición que nos arrojaba el valor de n cuartos. Muy bien, la condición está bien, menos la frecuencia acumulada menor que de la clase, una clase anterior a la clase primer cuartil, sería 12. Ya está. Sobre la frecuencia de la clase del primer cuartil menos la frecuencia anterior. Cerramos el paréntesis y ponemos Enter. Ya está. Para el segundo cuartil, lo mismo, vamos con la observación, sería igual a, el número de observaciones es I26 dividido entre 2. 35, vamos a observar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿quién sería 35? 35 estaría entre 26 y 49. Por lo tanto, la clase, el segundo cuartil es la clase número 5, entre 26 y 49. Dice que tiene que estar entre 26 y 49 y era la clase número 5. Vamos a calcular su valor, no difiere mucho de este, entonces sería igual a el límite inferior de la clase segundo cuartil, que sería este, más el ancho C por la condición es n medios, entonces aquí está la condición, menos la frecuencia acumulada menor que anterior a la clase el segundo cuartil, sería 26, sobre la frecuencia de la clase cuartil menos la anterior. Cerramos los paréntesis, ahí nos indica Enter. Y ahí tenemos el valor del Q2, que podemos decir que esta es la mediana. Vamos para el tercer cuartil. La condición sería igual a 3 por I26, que es el número de observaciones, sobre 4. Entonces dice 52.5. Vamos a observar nuevamente. 52.5 se encuentra entre 49 y 61, por lo tanto la clase tercer cuartil sería la sexta. Entonces entre 49 y 61. Vamos a ponerlo aquí. Entre 49 y 61 y la clase sería la sexta. El valor del cuartil sería en este caso igual a el límite inferior de la clase tercer cuartil, es la sexta, más el ancho del intervalo de clase por, vamos a poner aquí vamos a hacer la fórmula, la condición es esta que está acá, menos la frecuencia acumulada menor que anterior a la clase tercer cuartil, que sería 49, sobre la frecuencia de la clase tercer cuartil menos una anterior. Cerramos un paréntesis, cerramos uno más y tenemos el valor del cuartil, tercer cuartil. Muy bien, vamos con el inciso número F, que nos pide la moda. Para la moda debo fijarme quién tiene la mayor frecuencia. La mayor frecuencia la tiene la clase número 5 y es 23. Muy bien, entonces sería frecuencia 23, la clase sería número 5, el intervalo de clase 0,05, si no mal no recuerdo, y vamos a poner el valor igual. Sería el límite inferior de la clase modal, la clase es la 5, entonces sería este, más el ancho del intervalo de clase, el ancho del intervalo de clase es 0,05, aquí está, por, habíamos puesto, estos eran los deltas. Delta 1 voy a poner, sería la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase premodal, dividido entre, lo mismo, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal, más el otro delta 2, que era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posmodal. Cerramos el paréntesis, cerramos todo y tendremos Enter. Es el valor de la moda. Vamos con la desviación estándar. La desviación estándar es, para esta requiero las desviaciones elevadas al cuadrado respecto de la media. Entonces voy a poner aquí igual a la frecuencia f sub i por, voy a poner las marcas de clase y sub i menos la media, y la media como la voy a
manejar, entonces le voy a poner dólar y dólar adelante también para que sea fija elevado al cuadrado. Entonces sería elevado al cuadrado. Listo. Tengo las desviaciones entonces y voy a hacer para todas las clases, voy a encontrar su suma y la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de esta sumatoria. Esta sumatoria está en P26 sobre el número de observaciones. Entonces sería igual, vamos a decir, a la raíz de la sumatoria, que sería P26, habíamos dicho, sobre el número de observaciones, que es I26. Y tenemos ahí el valor de la desviación estándar. El coeficiente de variación ahora se define como la desviación estándar sobre la media aritmética. Entonces tenemos la media aritmética anotada por acá, ya la tenemos, enter. Muy bien, ya está el inciso G. El inciso H, requiero los momentos. Entonces para los momentos tengo que hallar las desviaciones elevadas a la potencia 1, 2, 3 y 4. Aquí he preparado un poco en la tablita. Entonces diríamos, esto va a ser de la siguiente forma. Tiene que ser igual este amigo a las frecuencias f sub i por las desviaciones de las marcas de clase menos la media aritmética. Muy bien, y esto tiene que estar elevado para el primer momento a 1. Entonces, para yo no repetir las fórmulas, voy a introducirle acá el símbolo dólar, dólar, ya que esta se va a quedar fija, dólar. Además voy a repetir acá el símbolo dólar también y dólar para que se queden fijas las columnas. Entonces voy a hacer aquí lo mismo. Voy a copiar y esta debe ser la misma, fíjense, es la f sub i con y sub i, está bien, solo que estas para los momentos 2 tienen que estar elevadas al cuadrado. Estas lo mismo, quedó enclavado o quedaron fijas y estas tienen que estar elevadas al cubo. Y para el momento 4 tienen que estar elevadas a la potencia cuarta. Ahora sí puedo arrastrar las fórmulas, puedo arrastrar de golpe todas para los momentos. Entonces sería, así voy a revisar una al azar. Entonces está bien, es la frecuencia menos la marca sobre la media aritmética, elevado al cubo. Muy bien, y de paso puedo hacer sus sumas. Simplemente tengo que jalar esto que está acá, porque son sumas, y ahí tengo los valores respectivos. Muy bien, estos se encuentran en Q26, R, S y T. Vamos con los momentos. Los momentos son esas sumatorias que hemos encontrado, las desviaciones elevadas a la potencia sobre el número de observaciones. Entonces sería igual a Q26, era Q26 el primer momento, Q26 sobre el número de observaciones, I26. Fíjense el valor, es muy importante el primer momento. Vamos con el segundo sería QR26 sobre I26. El siguiente momento sería S26 sobre I26, número de observaciones. Wow, no le puse el igual. Entonces sería enter. Y el cuarto momento sería igual a T26 sobre I26. Listo. Muy bien, ahí tenemos todos los momentos. Entonces, por si acaso, le voy a dar una revisión a esto. Dice I26, T26 sobre I26. No me marca nada. A ver, veamos qué pasó. Entonces lo voy a volver a marcar o abrir la formulita. Listo, T26 sobre I26, veamos. Está bien, el número de observación está marcado con verde y está bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué? Analizamos los momentos. El primer momento, observe los decimales que tiene e a la menos 17, es aproximadamente 0. Recuerde que las desviaciones respecto de la media aritmética son iguales a 0. En este caso, el momento 2 voy a sacarle la raíz cuadrada a este número. Vamos a ver qué sale. La raíz de este momento. Y debe observar que este es el mismo que este, es la desviación estándar, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el momento 2 es igual a la varianza. Muy bien. Entonces vamos ahora con el inciso I. Me pide hallar la simetría de la curva. Entonces sería simplemente división de momentos. Perdón, se abrió el reproductor. La división de momentos sería el momento 3 dividido entre la raíz cuadrada, raíz, del momento 2 elevado al cubo. Y así que para no hacerme lío, si no poner potencia, le voy a multiplicar 3 veces, elevado al cubo. ¿Listo? Ya tengo el cociente de asimetría. Como es mayor a 0, decimos que tiene asimetría
positiva. Muy bien. Para la kurtosis, el coeficiente K sub 1 sería igual a el momento 4 dividido entre el momento 2 al cuadrado. Entonces voy a ponerle el momento 2, aquí está, por momento 2 nuevamente. Listo. Y tenemos el valor 4,01, que como es mayor a 3, podemos decir que esta curva es leptocúrtica. Podemos observar estos valores de asimetría y kurtosis en nuestra curva. Podemos ver que es más alargada y se encuentra sesgada positivamente. Muchas gracias, espero que les sirva. Nos vemos.